Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo a esta lección de esta semana, en la cual abordaremos la temática de gestión por procesos. Estamos entonces en un recuento del curso, pensando en el pensamiento administrativo como precursor desde las naciones, desde la misma configuración de las primeras sociedades humanas, la administración como un método, como una serie de métodos utilizados para cumplir los objetivos. Define entonces el lenguaje, la palabra, las condiciones para que pueda llevarse a cabo, pueda replicarse y pueda evolucionar. En esa medida entonces, hasta 1800 las organizaciones privadas funcionaban más como un taller artesanal donde había un líder, una persona que tenía un saber hacer, que conocía una actividad y contrataba pues de una manera yo creo que informal, porque cuando uno ve o busca las evidencias en Inglaterra, Italia, Francia, donde se muestra pues como la actividad comercial, no había una formalidad en los contratos, era más una contratación informal de palabra, pero funcionaban estos talleres telares, talleres de perfumería, talleres de marroquinería, etcétera, etcétera, como una organización informal, ¿cierto? Poco a poco, con la revolución industrial, con la aparición de la máquina a vapor, con la aparición del ferrocarril, del tren, va configurándose un modelo que se parece mucho al modelo de Estado, donde hay como una especie de presidente, es un modelo piramidal, donde se despliega entonces en otras personas responsabilidad y esas otras personas despliegan responsabilidad en más personas y vigilan que cada grupo de personas cumpla con unos objetivos específicos. En esa medida entonces evoluciona este modelo piramidal a mediados del siglo anterior a ser un modelo más horizontal, donde los proyectos o los productos unifican los niveles de área, va dejando de ser jerárquica la organización, va dejando de ser como un modelo militar estatal para convertirse en un lugar donde la gente vive también, o sea, muchos pasan la mayor parte del tiempo de su vida en un trabajo y esta horizontalización pues responde como a una mayor humanización en la forma de relacionarse dentro de las organizaciones. Entonces empieza a hablar de la palabra proceso, ¿cierto? Realmente desde el principio es un proceso, pero en ese momento no se le denominaba, siempre se hablaba de función, de una responsabilidad, de un deber que había de las personas de cumplir unas actividades y todo el mundo funcionaba a la luz de esas actividades. El proceso se daba de manera implícita, no explícita. En ese momento ya empiezan a analizarse los procesos al horizontalizar la organización, a mirar las articulaciones y las relaciones, y en esa medida ya llegamos a la década de los 90 con interesantes evoluciones en la forma de concebir la organización como un proceso. Entonces, en esa medida, la organización como grupo de personas que tiene funciones y responsabilidades distribuidas entre ellas, autoridades y definición de relaciones, es un concepto que pertenece ya como a la jerga formal de la administración y de diferentes disciplinas y se asume entonces como tal. En esa organización, esas responsabilidades, esas autoridades definen entonces la estructura y esa estructura de responsabilidades es la que diagrama, la que muestra esas relaciones, ¿cierto? Y esas relaciones se muestran fundamentalmente como procesos. Estos procesos entonces son simplemente un conjunto de actividades, o sea, una agrupación de actividades que estaban allí, que se cumplían, pero se agrupan para identificarla y se define como mutuamente relacionadas, ¿cierto? Habrán unas donde hay que dividir el proceso, están relacionadas con otras, pero hay que dividir hasta aquí llega este proceso, luego llega esto almacenamiento, luego esto llega a preparación, etcétera, etcétera, que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto. O sea, para proporcionar una salida. Eso es un proceso, esta es la definición formal. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Entonces, en esa medida, pues un proceso podría diagramarse de esta manera, ¿cierto? Tenemos
una información que viene de una necesidad de un cliente interno o externo, algo se necesita, un producto o un servicio, se identifican unos proveedores que nos pueden suministrar unos insumos para poder satisfacer esta necesidad, se identifica también el dinero necesario para adquirir pues, los insumos y para pagarle a las personas que hacen parte de la organización, y esas personas se estructuran con un enfoque de liderazgo, con una responsabilidad en una de ellas, se agregan otras personas en ese proceso y se cumplen una serie de actividades, lo que hablaba allí de agrupación de actividades. Esa serie de actividades pues implican conocimiento, infraestructura física o tecnológica, virtual, tecnología, equipos, maquinaria. Allí se producen y se procesan documentos, se definen indicadores, se usan las normas, se observan las normas y se produce una salida o producto en forma de producto o servicio que va a responder a esta necesidad y que va a causar una potencial satisfacción en el cliente, y por lo tanto el cliente paga por ello y llega más dinero, y así es como funciona entonces el proceso. Pero si estamos hablando de una organización, probablemente el cliente no pague de manera directa, o sea, quien es mi cliente interno, quien necesita esa satisfacción de una necesidad, pues no va a pagar, pero de todas maneras la organización va a generar caja cuando el proceso finalice, ¿cierto? Pero entonces, si hacemos clic en una de esas actividades, encontramos que una actividad se puede configurar muy similar a un proceso, una actividad que es simplemente una acción que puede cumplir una o varias personas, o que puede cumplir un agente, que puede ser una máquina, porque hay actividades hoy en día automatizadas, y esa actividad se vuelve algo rutinario, se puede diagramar mediante un modelo de diagrama de flujo, un esquema, y se puede definir pues de manera como rutinaria cómo se cumple esa actividad. Igualmente produce unas salidas en forma de producto o servicio que van a generar una satisfacción. O sea, hablando de pensamiento complejo, de visión holística, es decir, una actividad es como un proceso pequeñito, ¿cierto? E igualmente la organización se puede diagramar de la misma manera. La organización es un grupo de personas, por aquí hay unos clientes, por aquí hay unos proveedores, aquí hay una persona que tiene liderazgo, dinero, capacidad, ideas y quiere generar satisfacción a ese cliente. Entonces van formalizándose, se empieza a producir. Siempre los procesos misionales son los de producción, son los procesos donde corre la producción del bien o servicio de manera directa, pero ya luego empieza a requerirse apoyo. Siempre habrá que tener una contabilidad, siempre habrá que tener normas que cumplir, modelos de conformidad, hay que manejar las finanzas, hay que manejar los procesos de apoyo en talento humano, el reclutamiento, la adherencia al proceso, el entrenamiento, etcétera. Entonces van identificándose en esta organización, que es como un proceso lleno de muchos procesos, y cada proceso lleno de muchas actividades, una coherencia entre su forma de proceder. Hay un cliente, una necesidad que expresa ese cliente, se identifican unos proveedores y se llenan aquí los insumos, se identifican las cosas que se deben hacer y se ponen a correr esas actividades, ¿cierto? Se ponen a correr esos procesos y se saca un producto o servicio que genera una satisfacción al cliente. En esa medida entonces transita dinero, información, insumos a través de esa organización, y allí es donde entendemos entonces que hay tres formas de ver esa organización funcionando. La forma estratégica, mirándola hacia futuro, mirándola hacia esas decisiones diferenciadoras de futuro que la van a hacer sostenible en el tiempo, que va a hacer que pueda garantizar estabilidad y ser atractiva para los clientes. Estructura, la forma como se configura internamente, la forma como está definida sus relaciones, y una cultura. En esa medida entonces tenemos que los procesos son como ese aspecto fundamental de la estructura, es la forma clara en que se organizan. En esta medida entonces las organizaciones llegan a una decisión que es crucial, y es definir dónde ponen sus apuestas o dónde fortalecen sus apuestas.
¿En la estrategia o en la estructura? Sin descuidar la cultura, ¿cierto? Pero en este momento concentrémonos en este dilema, estructura versus estrategia.